Gracias por continuar junto a nosotros. Nos encontramos en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX, miércoles 22 de marzo, y como lo he anticipado, ya está conmigo María de la Paz Llanes. Ella es subdirectora de Programas de Protección de Derechos del ISNA, y el tema que vamos a desarrollar con ella es la asistencia a la niñez y adolescencia en condiciones de abandono familiar. Bienvenida, subdirectora, es un gusto. Bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por tomar su tiempo y estar con nosotros esta mediodía en el set de TVX. Y empecemos la entrevista con esto, subdirectora. ¿Cuáles son las tareas que tiene el ISNA respecto a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de abandono? Bueno, quizás es importante que nuestra población conozca que el ISNA, a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, cambia sus competencias. Sí. Antes éramos el ente rector de niñez y adolescencia. Ahora nosotros como institución diseñamos y ejecutamos programas de protección y de atención a la niñez y adolescencia. El ISNA, si bien es cierto, cambió sus competencias, pero hoy tiene como una variedad más de las acciones que desarrollamos en el marco de la ejecución de los programas, porque no solamente nos encargamos de trabajar los programas de protección de derechos de la niñez y adolescencia que ha sido vulnerada en sus derechos, sino que trabajamos todo el tema de la promoción de derechos, así como la inserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal juvenil. Es decir, el radio de acción del ISNA aumentó hoy con la entrada en vigencia de la ley. En ese caso, en el campo de las tareas que tiene el ISNA con respecto al CONNA y otra serie de instituciones que son parte de un sistema integrado, particularmente el ISNA, no solamente, pero lo que quiero referirme es, diseña programas e implementa programas de asistencia o otras actividades que están dedicadas a la supervisión, al seguimiento, al trato con las instancias judiciales. ¿Lo hace el CONNA o también el ISNA participa en algunas de estas tareas? El ISNA tiene la responsabilidad de coordinar a la red de atención compartida, que es parte del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, y como tal tiene la obligación de supervisar a las entidades que desarrollan programas con niñez y adolescencia. Okay. Por eso las acciones en la protección, en la restitución y en la prevención, así como la promoción de derechos, son parte de las atribuciones que el ISNA hoy en día tiene. Muy bien, hablemos ahora entonces con detenimiento sobre las medidas de protección, tanto administrativas como judiciales, y en qué consisten este tipo de medidas que aparecen definidas en la LEPINA. Sí, bueno, el ente rector de niñez y adolescencia y como máxima autoridad del sistema es el CONNA. Claro. El CONNA tiene a la base de las medidas de protección, tiene que dictar las medidas administrativas. Sí. Estas tienen una duración máxima de 15 días. En esos 15 días el CONNA tiene que realizar, junto con el ISNA, todas las actividades relacionadas con la investigación de los casos, de la situación de la niñez, y cuando pasan los 15 días, ¿verdad?, que es lo máximo que nos da la ley, si el niño o niña ya tiene que ser integrado a sus hogares, a sus familias de origen, lo hace, y si todavía faltan diligencias de investigación al respecto de la vulneración por la cual entraron los niños y niñas al sistema, pasan a la orden de los juzgados de niñez y adolescencia. Sí. Y ahí es donde se dictan las medidas judiciales, que es cuando los niños y niñas ya entran a los programas institucionales del ISNA, lo que llamamos la medida de acogimiento institucional. Okay. ¿Verdad? Ahora, hablemos de los tipos de acogimiento. Tengo entendido que el trabajo que tiene este sistema integrado, que vela por los derechos de la niñez y adolescencia, en donde hay atribuciones, como usted bien ha mencionado, del ISNA, del CONNA y otras instancias judiciales, en este caso juzgados especializados, pero respecto hay 3 tipos de acogimiento que me gustaría que hablamos. Hay acogimiento por emergencia. ¿A qué se refiere con este tipo de acogimiento de emergencia de niños y niñas en condiciones de vulneración de derechos? Precisamente las medidas que dictan las juntas de protección, que están ubicadas en cada uno de los departamentos. Bueno, aquí en San Salvador tenemos 2. En total, el CONNA cuenta con 16 juntas de protección. Son los que dictan las medidas de acogimiento de emergencia. Y es la que tiene la duración de 15 días. Sí. Es donde se hace todo el proceso
acerca de la vulneración que ha sufrido el niño o niña en el contexto en el cual entra al sistema. Sí. Entonces luego nosotros tenemos en asocio con Aldeas Infantiles SOS un convenio de cooperación donde hemos extendido, y para tener mayor cercanía a las zonas, a las diferentes zonas del país, tanto el ISNA como Aldeas SOS somos los responsables en este momento, con ese asocio que tenemos, del acogimiento de emergencia. Sí. Ahí, pues, igual que en el acogimiento institucional, desarrollamos una serie de componentes del programa que pretende asegurar en esa medida corta, ¿verdad?, que dictan las juntas de protección como máximo de duración de 15 días, los derechos de la niñez y la adolescencia, ¿verdad? Estamos hablando de el tema de salud, ¿verdad?, asegurar la salud del niño o niña, como ha llegado. Al ingresar al programa de acogimiento de emergencia, los niños y niñas tienen que llevar, y si no lo hacemos nosotros, ¿verdad?, una evaluación, ¿verdad?, acerca de su salud. El tema del refuerzo escolar, porque el hecho que estén 15 días ahí no significa que van a truncar su proceso de educación. Y una parte importante, la parte de la atención psicosocial, relacionada con el restablecimiento de la salud mental de estos niños por alguna situación traumática que ellos hayan vivido, ¿verdad? Y justamente me gustaría que profundicemos sobre esto, subdirectora. ¿Cuál es el perfil que ha determinado el ISNA, en este caso el trabajo que tienen con las aldeas, con los espacios en particular? ¿Cuál es el perfil de los niños, niñas y adolescentes que ustedes reciben en estos centros de acogimiento? ¿Cuáles son las características? Probablemente no todos tengan el mismo perfil, pero ¿cuáles son aquellas condiciones o aquellas causas por las cuales llegan a estos centros? Pues fíjese que la primera causa de ingreso al sistema de protección es por abandono, sí, ¿verdad? Otro relacionado con la negligencia y descuido que los padres generalmente hacen. El otro es por alguna situación de violencia que han sufrido los niños y niñas. Y también la última de las causas que están provocando la institucionalización es la migración, cuando retornan al país niños y niñas que no vienen acompañados y que han sufrido alguna situación de vulneración de sus derechos en el camino. Pero la principal causa es el abandono. Tengo en los datos que se pueden tener acceso a ellos en el sitio web del ISNA, y es de su informe de rendición de cuentas, que para mayo del 2016 el ISNA registraba 1.109 niños, niñas y adolescentes con medida de acogimiento de emergencia. Hasta este momento, subdirectora, ¿cuántos tienen? ¿Cuánto es el dato aproximado? O si tiene un dato específico, pues mejor aún, de los niños y niñas y adolescentes que atienden en condiciones de emergencia. Fíjese que esta población es fluctuante. Como le decía, lo máximo que dura en esta medida administrativa que es dictada por la Junta de Protección es de 15 días. Sí. Entonces, esa situación es fluctuante. Al finalizar el año 2016, finalizamos alrededor de 1.500 niños y niñas que habían ingresado al sistema por acogimiento institucional y por acogimiento de emergencia. Hoy podemos tener 20 niños en cada uno de los centros, pero mañana podríamos tener por alguna situación que se haya detectado. Tal es el caso, por ejemplo, el tema de la migración irregular, que muchas veces cuando la situación se complica en la frontera, recibimos gran cantidad de no solamente de niños retornados vía aérea, sino que por la vía terrestre. Entonces, la situación es fluctuante. Ahorita, por ejemplo, en acogimiento de emergencia, andamos alrededor allí por como 280 niños y niñas en todos los centros donde tenemos acogimiento de emergencia, sí, ¿verdad? Ahora, posiblemente mañana ya no tengamos ninguno porque han sido reintegrados a su familia de origen. O puede que se mantenga, ¿verdad? Esta situación es fluctuante. Lo que sí tiene una medida de mayor tiempo es la medida de acogimiento institucional, donde ya los niños ya pasan a una investigación un poco más profunda para determinar
por los juzgados, ¿verdad? Y justamente quiero aprovechar esto del acogimiento institucional, las características que tiene, que a diferencia del caso de emergencia, pues hay una periodicidad, hay un periodo de tiempo muy definido de 15 días, según lo establece la LEPINA. Y entiendo por los datos que tengo acá que son 9 centros de acogimiento, en algunos intercalan las tareas de recibir a niños en condiciones de emergencia y otro institucional. Hablemos del institucional y de estos 9 centros. ¿Qué características tienen estos 9 centros para brindarle las garantías suficientes de que estos niños no sean vulnerados? Fíjese que, bueno, en función de querer adecuar el sistema y los programas a las características y condiciones de la niñez que nos llega vulnerada en sus derechos, el ISNA a partir del año pasado desarrolló un proceso de especialización de los centros. Eso implica que nos hemos preparado, ¿verdad?, para desarrollar programas que se puedan adecuar a cada una de las situaciones que rodean a cada niño o cada niña. No es lo mismo atender una población con discapacidad, por ejemplo, a una situación de abandono de un niño recién nacido, por ejemplo. Entonces tenemos estos 9 centros, nos hemos dado a la tarea durante todo este periodo del año pasado y de especializarlos por las tipologías de atención. Por ejemplo, el Hogar del Niño San Vicente Paúl es un centro especializado que tiene el ISNA, que está para atender a los niños y niñas de primera y segunda infancia. Significa que ahí tenemos niños y niñas desde recién nacidos hasta cumplir los 10 años. A partir de la misma situación que rodea a niño a niña, ¿verdad?, es que nosotros hemos definido eso. Tenemos 2 centros para atender a los niños y niñas con discapacidad, pero uno es una población que llega hasta los 18 años, ¿verdad?, hasta los 18 años, y la otra población que tenemos en el otro centro de personas con discapacidad son personas que ya han cumplido 18 años, tienen la mayoría de edad, pero que tienen una edad mental de niños o niñas y que se han hecho adultos ahí en la institución y que no tienen un recurso familiar para poder regresarlo a sus familias de origen. Subdirectora, una de las preocupaciones es la atención y en qué condiciones se pueden encontrar estos niños en estos centros de acogimiento. Y me gustaría plantear esta idea. ¿Es posible afirmar que en estos lugares, en estos centros, no hay abusos, no hay violaciones, no hay algún tipo de actividad que le vulnere? ¿Y cómo ustedes como ISNA supervisan de que esto no pueda ocurrir? Fíjese que hay muchas veces hemos escuchado como ese paradigma que tiene mucha gente por las cuestiones del pasado, ¿verdad? Yo no podría responderle por cuestiones del pasado, pero sí a partir de la nueva administración se han tomado medidas de protección incluso al interior de cada uno de los centros. Es el caso, por ejemplo, de que en la subdirección hemos diseñado un plan de monitoreo que no solamente contempla la supervisión en horas hábiles. Que han ocurrido algunos casos. ¿Cuál ha sido la constante en estos casos? En el pasado, porque nos hemos enterado, ¿verdad? Prácticamente la nueva administración hizo un sondeo, una investigación que no había mucha información documentada para evitar ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, en el caso, en la administración pasada, por ejemplo, hubo un caso en el cual la persona está pagando la condena, ¿verdad? ¿Usted se refiere a administración pasada? ¿Estamos hablando de la administración antes del 2009 o se refiere 2009, 2014? Del 2009 al 2014. Estos casos que menciona ocurrieron en ese proceso. Ahora con esta gestión desde el 2015 en adelante, ¿no han tenido ningún caso, alguna denuncia vinculada a algún abuso dentro de los centros de acogimiento? Fíjese que no hemos tenido. Ahora, hay algunas situaciones que se han registrado, por ejemplo, en los monitoreos que hemos hecho de personas al interior, compañeros de trabajo que en algún momento han expresado, y esas situaciones se han investigado a profundidad, ¿verdad? Y ahí estamos. La verdad que alguna persona, por muy empleada institucional que sea, si ha cometido algún delito, ¿verdad? Nuestra directora y el equipo gerencial está muy comprometido con los derechos de los niños y se han tomado las medidas para evitar eso. Pero si se llega a una situación, la verdad que hay que llegar hasta las últimas consecuencias y dejar que la ley, ¿verdad?, se aplique ante estos casos. Perfecto, subdirectora. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el segundo bloque abordemos el tema de cómo se aborda los casos de la niñez migrante y también los niños que se encuentran en este caso o adolescentes en conflicto con la ley. Permítanos una pausa, volvemos en instantes.
En el espacio de entrevista de este miércoles 22 de marzo me acompaña María de la Paz Llanes, subdirectora de Programas de Protección de Derechos del ISNA, y el tema que estamos desarrollando junto a ella es la asistencia a niñez y adolescencia en condiciones de abandono familiar. Retomando entonces la entrevista, subdirectora, hay un aspecto que me gustaría que hablemos y no lo habíamos considerado en el primer bloque y ahora es oportuno hacerlo. ¿Qué pasa con aquellos casos de los niños que son enviados a familias sustitutas o aquellos por colocación familiar? ¿Cuántos casos tienen registrados y cuál es el trabajo que lleva el ISNA ante casos de niños que lo llevan con una familia sustituta? Bueno, la ley, ¿verdad?, le da al ISNA la atribución de aplicar o trabajar en la aplicación de los dos tipos de medidas, ¿verdad? Sí. El acogimiento familiar tiene como una de las modalidades la familia sustituta y la colocación familiar. La colocación familiar tiene que ver con todo ese trabajo que se hace con la familia de origen, ¿verdad?, hasta el 4º grado de consanguinidad, ¿verdad? Se busca la familia hasta el 4º grado de consanguinidad para buscar un recurso familiar que pueda proteger al niño y la niña. Y hasta el 2º grado de afinidad, es decir, una persona que haya sido su tutor, aunque no tenga lazos de consanguinidad, una madrina, una persona muy cercana que ha sido algún referente del niño o la niña. Entonces se trabaja a través del programa de medio familiar, se trabaja con las familias de origen para buscar formarles, trabajar con ellas y crear las condiciones adecuadas para cuando el niño o la niña regrese. Sí. Por supuesto, si esta familia es un recurso, ¿verdad? Cuando no es un recurso, cuando la persona que ha vulnerado los derechos del niño o la niña se encuentra en la familia, ¿verdad? Eso sí es totalmente descartada. Y la otra modalidad es de la familia sustituta. En trabajamos con la familia para poder desarrollar competencias en la familia que esté interesada en constituirse como familia sustituta para poder atender, para poder acoger dentro del grupo familiar a un niño o una niña y poder desarrollar todo ese entorno familiar afectivo que influye, ¿verdad?, positivamente en el desarrollo del niño o la niña. ¿Tienen ustedes una aproximación, tienen un dato que nos podría decir cuántos niños y niñas se encuentran en familias sustitutas y el seguimiento que se les dan? Fíjese que el dato oscila ahí más de 100 familias, porque la colocación la familia sustituta es una medida que la hacen los juzgados de familia, ¿verdad?, los juzgados de niñez. Pero en el proceso de formación que el ISNA desarrolla, porque quien acredita a las familias es el ISNA. Entonces, a través de un proceso de formación, pautas de crianza, el tema del establecimiento de límites, toda la parte de relacionamiento con los niños y las niñas, esa parte afectiva que muchas veces le hace falta a la familia y que por eso vemos toda la gran cantidad de niños y niñas que están siendo víctimas, ¿verdad? Muchas veces en el hogar, que debiera de ser el entorno más protector que debe tener un niño o una niña. Entonces, a partir de un proceso de formación que dura un buen tiempo, se hace todo un proceso de investigación, ¿verdad?, psicosocial de la familia para poder, si esta familia tiene las condiciones, para poder convertirse en familia sustituta. Hablemos ahora un poco del caso de los menores, de los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley. ¿Cómo trabaja el ISNA en los centros en donde están estos chicos internados y los programas sociales? ¿Cuál es el trabajo que tiene el ISNA con jóvenes o con adolescentes y niños en algunos casos que tienen conflicto con la ley penal? Fíjese que la institución tiene una variedad de atribuciones y la responsabilidad que tenemos de desarrollar programas en relación a los adolescentes en conflicto con la ley penal juvenil ha sido una de las tareas grandes que en esta administración se le ha dado mucho énfasis. Es decir, tenemos programas que trabajan con adolescentes, no solamente los que están en los centros de internamiento de la institución, que son 4, 3 masculinos y 1 femenino, sino que además hay una medida que se llama de medida en medio abierto.
quiere decir que estos adolescentes que han cometido alguna infracción que es leve, pero que necesita ser atendida, son atendidos en su medio familiar, a través de un programa específico donde lleva implícito todo el tema del cumplimiento de derechos, pero también el cumplimiento de deberes y ciertos procesos de formación laboral, fortalecimiento a la familia que se hace en su entorno familiar. Es como preparar a los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley para que puedan integrarse, ¿verdad?, con posibilidades de éxito a la sociedad. ¿Cuál es la estrategia que tiene el ISNA respecto a los jóvenes, por ejemplo, que están en un entorno o que ya están en una pandilla o que están expuestos a ser parte de una pandilla? Lo menciono porque ahora muy jóvenes, niños en algunos casos, adolescentes, ya a una edad de 12, 13 años, son parte de una pandilla o ya están con el deseo de ingresar a una pandilla. ¿Cuál es la estrategia que tiene el ISNA respecto a estos casos? Fíjese que el trabajo es muy diverso. Tenemos, por ejemplo, los programas relacionados con la prevención de la violencia, sí. Es todo un abordaje en los centros escolares, en las comunidades, todo el trabajo que hacemos con los grupos de jóvenes y de adolescentes en las comunidades, donde se trabajan ciertos componentes de atención, entre ellos el fortalecimiento, por ejemplo, de habilidades para la vida, el tema del liderazgo, ¿verdad? Es importante fortalecer el liderazgo, la parte de comunicación entre adolescentes, porque muchas veces los adolescentes desarrollan conductas violentas debido a que no conocen otra forma de relacionarse con sus pares, porque no han tenido un entorno familiar donde han aprendido toda esa serie de valores, ¿verdad?, toda esa serie de principios que se abordan en estos programas que lo hacemos en coordinación con las diferentes instituciones del Estado. Y porque estos programas entran dentro de los que se llaman programas extracurriculares, que son como un apoyo a los programas de formación que lleva el Ministerio de Educación. Esto es con la población que todavía no ha cometido ningún delito ni se ha convertido en víctima. Y eso es a lo que el país debería de darle mayor énfasis, evitar que los adolescentes y niños y niñas puedan ni ser vulnerados ni vulnerar ellos derechos y convertirse. Y los que se encuentran ya en esta espiral, en estas condiciones de violencia, en estas condiciones de inseguridad, son parte activa en algunos casos de pandillas y que todavía se identifican como ellos porque del entorno familiar, en el entorno comunitario, no hay otro tipo de opción, no hay otro tipo de oportunidad. ¿Cómo se trabaja con ellos en estas condiciones? Sí, fíjese que ahí usted ha abordado un tema bien importante y que nos ha preocupado y por eso hemos tomado medidas durante este año. Resulta que, por ejemplo, cuando un adolescente es por decirlo así, agarrado por la policía, ¿verdad?, y no se le comprueba ningún delito, porque se hace todo un proceso de investigación, entonces estos adolescentes pasan al programa de inserción social del cual estábamos hablando, pero en medio abierto. Entonces allí se desarrolla toda una serie de componentes de atención, se asegura, por ejemplo, el juez dicta la medida de que este adolescente tenemos que asegurarle como ISNA y supervisar que vaya a la escuela, ¿verdad? Tenemos que supervisar que su salud esté bien. Tenemos que supervisar que vaya a y garantizar que vaya a un programa de formación laboral, por ejemplo. Entonces, de esa manera son atendidos los adolescentes que en algún momento han sido sujetos, ¿verdad?, a esta situación. Y por el otro lado tenemos en la Subdirección de Protección de Derechos, que este es un programa que lo estamos desarrollando como piloto allá en Aguachapán, un programa que se llama CEIBA, que es de fortalecimiento a las capacidades y habilidades de nuestros niños, niñas, adolescentes. Ahí participan adolescentes desde 10 años hasta 17 tenemos, hasta 17 años. Estamos desarrollando talleres vocacionales, toda la parte de arte, cultura, recreación y deporte. Tenemos todo el tema de refuerzo escolar, porque muchas veces los adolescentes o los niños y niñas se retiran de la escuela porque van mal en las notas. Entonces tenemos esa parte de refuerzo escolar en el horario contrario al que van al centro escolar. Y todo el proceso de formación en habilidades para la vida.
lo estamos desarrollando en ese programa. Para decirle ahora, pues lo estamos trabajando en forma piloto, pero el próximo año esperamos extenderlo, porque es una oferta que el país no tiene, o al menos nosotros como ISNA no lo teníamos, ¿verdad? Uno de los aspectos que también me gustaría aprovechar y tener su apreciación sobre ello, subdirectora. Conocemos hace unas semanas lo que ocurrió en Guatemala en el hogar seguro, ¿no? Y una de las preocupaciones que estaba es las condiciones en las que se encontraban las niñas, las adolescentes en ese lugar. Algunos que estaban en condición de víctimas, otros que ya tenían un conflicto con la ley. Pero la pregunta en este caso es muy puntual. ¿Hay condiciones para que esto ocurra en el país? ¿Que pueda pasar una tragedia de esas características? ¿O como ISNA han detectado alarmas para que esto no pase? Fíjese que muy interesante su pregunta y es necesario que la población conozca. Antes de entrada en vigencia de la ley, es un panorama que vivíamos nosotros en el país, ¿verdad? Teníamos como ISNA las dos poblaciones ahí. Claro, no estaban revueltas, pero sí... En el mismo lugar. Quizás ni en el mismo lugar, pero incluso la misma subdirección. La misma subdirección tenía adolescentes en conflicto con la ley y los niños, niñas, adolescentes en protección. Pero luego todo este marco del trabajo como sistema, a partir de la entrada en vigencia de la ley y esa reestructuración que hicimos como país, creo que ha sido muy beneficioso porque nos ha ordenado incluso a las instituciones que integramos el sistema de protección. Y hoy por hoy nosotros consideramos que estamos preparados, ¿verdad? Que no lamentamos muy grandemente esa tragedia que ocurrió en Guatemala. Esperamos nunca vuelva a suceder, ni allí ni en ningún país, ¿verdad? Mucho menos en el nuestro, ¿verdad? Realmente las adolescentes y la niñez que está en protección no está presa. Ellos no tienen por qué estar encerrados, ¿verdad? Así como estaban esas personas. Claro, los adolescentes que están cumpliendo una medida máxima de 15 años y mínima de 3 meses en nuestro centro, claro, han cometido un delito, ¿verdad? Y tienen que estar en esas condiciones. Sin embargo, para garantizarles sus derechos, es que se desarrolla toda una serie de programas. Pero entonces tenemos los dos extremos, ¿verdad? Pudiéramos decir, los niños que debemos de proteger porque son víctimas, y los adolescentes que aunque son victimarios, pero tenemos una responsabilidad como Estado, como familia, como seres humanos que somos, ¿verdad? Tenemos que garantizar la seguridad en cualquier situación que nuestra niñez y adolescencia se encuentre. En la actualidad yo le podría decir con mucha seguridad que estamos preparados, consideramos que no corremos los mismos riesgos, Dios santo, ni Dios lo quiera eso. Hemos revisado a partir de esta situación cuáles son las medidas, ¿verdad?, que nosotros aplicamos en la atención, en los diferentes componentes de atención. Bueno, nuestros niños y niñas salen, por ejemplo, a actividades recreoeducativas, salen al teatro, al cine, van a ver películas en sus horarios que son de fines de semana y están ahí por una medida de protección, como les repito, pero no están presos. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros no tenemos con llave enllavadas las puertas de acceso ni de libre tránsito para nuestros niños y niñas. Esperamos que no viviera esa situación. ¿Y el personal de seguridad de esos centros son personal que viene de la Policía Nacional Civil? ¿Son subcontratados de una empresa privada? ¿Quiénes son? Fíjese que son los que antes le llamaban PPI, que creo que ya les han cambiado nombre. Sí. Es un asocio que tenemos un convenio con la PNC y de hecho algo importantísimo que es bueno que la población conozca, que a todo el personal de PPI que está trabajando con el ISNA han sido capacitados en temas de derechos de niñez. Es decir, están desarrollando su trabajo de seguridad, pero tienen que saber cómo van a tratar a los niños y niñas o a sus familias que llegan a hacer uso de los servicios institucionales, ¿verdad? Perfecto, subdirectora, ha sido un gusto. Gracias por habernos acompañado. Estamos a la orden para cualquier cosa. Un saludo a la población, a la teleaudiencia que nos ha escuchado, ¿verdad? Y que ha visto la nueva cara del ISNA. Gracias a usted por haber tomado la invitación y habernos acompañado esta mediodía. Estuvo con nosotros María de la Paz Llanes, subdirectora de Programas de Protección de Derechos del ISNA. Permítanos una pausa, volvemos en minutos.